Muy buenas noches, hoy es martes, normalmente es día de amigos en oración. Gracias a la gente que está esperando este espacio. Vamos a dar unos minuticos como siempre para que la gente se vaya uniendo. Bienvenidos, hoy como ven estoy acompañado estoy en Colombia, gracias a Dios, hace 8 días estamos en Nicaragua. Hoy estoy como muy bien acompañado, estoy con un predicador, misionero, coordinador de comunidad, pero también es psicólogo. Y les hablo de René. René, bienvenido. Gracias Rafa y bienvenidos también a todos los que nos están en este momento viendo. Que el Señor les bendiga muchísimo y que este sea un tiempo de gracia, de bendición para cada uno de los que se están conectando con nosotros a esta hora de oración. Muy bien, bienvenidos sean todos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ese es el momento donde ustedes pueden desde ya empezar a reproducir el video. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Les parece si antes de esto, de iniciar propiamente, como dan cuenta, tenemos un cuadro precioso atrás de la Santísima Virgen María de Guadalupe? Vamos a entregarle a ella esta transmisión. Entonces, acompáñanos por favor todos, vamos a hacer una de María. Iniciando por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, un saludo a todos. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que Dios hace. Yo no sé ustedes, yo espero un programa bien bonito, lleno de la presencia de Dios. ¿Ya cuántos años hace de conocernos? Uy, como 20. Entonces, cuando estábamos comenzando los dos, bueno, tú comenzaste antes, pero más o menos yo creo que como unos 20 años. Bien, entonces aquí vamos entre dos amigos para trabajar hoy en este espacio llamado Amigos en Oración. Listo. Entonces le vamos a dar aquí. Listo. Acá. Y listo. Ya nos están viendo. Muy bien. Okay. Bueno, vamos a empezar a saludar en ese momento. Sebastián, ya saben, nos vamos a ver la próxima semana de aquí de Colombia. Gloria Mercedes, Roberto Rivera, muy buenas noches. Ya hay 4 personas que nos están viendo, ya hay 10 que nos están observando, hay 4 personas que nos están retransmitiendo. Muy bien. Valentina Guerra, bienvenida. Celia, bienvenida. Ginés Ravelos, Celia Rincón, Lourdes Quintero. Andrés León, un saludo al profe, Dios le bendiga. Mercy Pardo, Leo Pardo. Ya hay 7 personas transmitiendo, ya en este momento somos 12 personas que nos están viendo. Caterín Barón, buenas noches, Dios te bendiga. Graciela Esparza, bienvenida. Lourdes Quintero, cuando algunos que no usted lo conozca, nos avisa y nos para darle su saludo, ¿vale? Muy bien. Mónica Salazar, muy bien con nosotros ahora. Bueno, de Saludos la comunidad. Mónica, de Sembradores de la Palabra. Bueno, saludo a Mónica. María González también, bienvenida. Ginés Ravelo, hola, buenas noches, bienvenida. Y seguimos, ya somos 15 personas transmitiendo en este momento. Gracias a todos los que se toman el trabajo de sacar esta horita para estar con nosotros. Triste que estoy atravesado, ahora sí. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema bien lindo que se llama la oración. ¿Cómo me gustaría que todos nosotros aprendiéramos un poquito más de una manera de orar? ¿Cómo llama ese término? La adoración. La adoración. La adoración, que es el elemento número 1 que Jesús nos enseña. Sobre todo aparece también, tenemos nosotros para trabajar el Salmo 84, pero también en el libro de Lucas, en el capítulo 11, lo primero que Jesús le enseña, dice allí el verso 1 en adelante, que uno de los discípulos ve que Jesús sale de un momento de oración y le dice: Maestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús lo primero que le dice es: tienen que, ¿cómo comiencen? Diga: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es decir, comience alabando, comience adorando a Dios, comience adorando al Padre. La adoración es un momento en el cual nosotros
entramos con la humildad, con la sencillez de nuestro corazón a reconocer que Él lo es todo y que nosotros no somos nada, que Él es el creador y que nosotros somos criaturas. Bien, antes de entrar al tema, seguimos saludando. Bien, quedamos con Mónica, ¿no? Lourdes Quintero, Mónica ya, María González, Ginette, Yamile Vivas. Hay 11 personas transmitiendo, gracias. Ya somos 21 en ese momento viéndonos, 11 transmitiendo. Jennifer. Diego Benavides, saludos a Diego Benavides. Daisy Enríquez, bienvenida. Sayuri Andrea Martínez. Sayuri también estaba con nosotros ahora, Sembradores de la Palabra. Muy bien. Robert Rivera. Ya hay 13 personas compartiendo. Yesenia Soto, bienvenida. Ana Sandoval, Anita, un saludo. Allí es de Los Ángeles, California. Marta Valenzuela, que también se unió, que es de seguidora de Facebook. Muy bien. Mauricio Rodríguez. Saludos. Marta Valenzuela, ya está. Perla. Bendiciones, Dios. Yurani Andrea, saludos a Richard y para tu bebé. Andrés León es un profesor, también hace unos días estuvo como ya en el programa. Bien, Joana Toro. Joana Toro, que también es sembradora de la palabra. Muy bien. María Isabel, bendiciones, ya son 32 Juan Carlos personas. También es sembrador. Bienvenido. Bienvenido Juanca y Joana, que son esposos. Asa Clementina, Andrea Hernández, Patricia Salamanca. Lina Rincón, que también se acaba de conectar. Alicia, bienvenida. Ya somos 34, 35 en este momento. Dios les bendiga. Bueno, René, vamos a dejar aquí un momento, ahorita seguimos. Cuéntenos un poquito quién es usted, digamos. Yo siempre digo que cuando va a hacer una entrevista, que todo tiene un inicio. Sí. Cuéntenos, nos toca de una manera abreviada, cuéntanos un poquito del antes de Jesús en la vida de René Acevedo. Bueno, yo fui primero hay que comenzar por decir que yo fui un niño, digamos, no deseado. Nací en un hogar muy disfuncional, solamente estaba mi mamá luego. Y me crié con muchísimos problemas y con muchas carencias afectivas, con muchos vacíos en mi corazón, y eso me llevó al trago, al desorden, a todo, a los excesos en todo. Gracias a Dios lo único que no caí fue en la droga, pero de resto las rumbas más cortas, yo siempre digo, eran de 3 días. Lo más cortico, pues, y yo tomaba y llegó un momento de mi vida en que empecé a tomar tanto que me enlagunaba. Y la policía me recogía de la calle y mi mamá me tenía que sacar del hospital. Una vida bastante alejada de Cuando Dios. nosotros hablamos aquí en Colombia, en Lagunar, es que llega un nivel tan fuerte el alcoholismo que uno pierde el sentido. Sí. Eso uno puede quedar en la calle tirado. Miren, Y miren eso lo me curioso. pasó, me pasó muchas veces. Miren lo curioso. En Nicaragua, un saludo para la gente de Nicaragua nos ve, al borracho le dicen bolo. Bolo. ¿Sí? Sí. Tanto para México como para los colombianos, pues el borrachito, cuando una persona pierde el sentido es, yo tengo como una teoría, yo aquí estoy en la gran modestia porque estoy al lado de un psicólogo, pero yo creo que cuando una persona llega a un vicio, René, en el fondo es porque su realidad no le gusta. Porque uno no se conoce a uno mismo, no se acepta a uno mismo. Yo diría sobre todo, ¿sabes qué, Rafa? Que es que no es solamente que la realidad no le guste a uno, sino que es que uno no se ama, no se acepta a sí mismo, porque no tiene uno como ese ser completo dentro de uno mismo y algo está fallando. Es como un carro que no está bien aceitado, que no está funcionando bien y que tiene muchos ruidos, y esos ruidos distraen y esos ruidos como que no llevan por el camino que es. Bueno, ahora, usamos este momento para decir, miren, los primeros años de los niños son muy importantes, marcan al resto de la vida. Por eso, aquí hablando extra micrófono, yo nunca, o sea, yo en estos 22 años que voy a cumplir de predicador, nunca me he encontrado un testimonio parecido al mío. Entonces somos como medio hermanos en eso, ¿sí? Pero si nosotros vivíamos en México, nos podrían cantar La hija de nadie, pero con razón nos podrían el hijo de nadie, ¿cierto? Sí. Por eso, cuando bendito sea Dios por la gente
que se toma el trabajo de ayudar a crear un hijo que no es porque está salvando una vida realmente. Amén, así es. Hablemos de los abuelos, hablemos de los tíos, padrinos, madrinas, hermanos mayores, que ocupan ese papel de papá y no dejan que la vida se desoriente. Dios bendiga a esas personas. Bueno, ¿cuál fue el plus de Dios en su vida? El quid del asunto, yo tengo que decir que yo llegué a un momento de una crisis muy fuerte y quería morir, realmente yo quería morirme. Y en eso coincidió por alguna cosa, llegué me regalé a pagar servicio a la Armada y allí conocí a un señor, un capitán de navío en esa época, y él me ayudó, él nos ayudaba mucho a los infantes, se preocupaba mucho porque nosotros recibiéramos los sacramentos, y era un hombre muy bueno, muy católico. Y él empezó como a hablarnos de Dios y toda la cosa, pero yo repelaba mucho porque me ha tocado una infancia muy pequeña, muy dura, muy difícil. Yo quisiera una pregunta ahí, perdón, René. Es muy difícil, digamos, cuando uno como predicador le dice a la gente es que Dios es un papá y la relación con el papá ha sido cero. O sea, y eso ojalá usted que nos está viendo cuando evangelice, primero sepa a quién está evangelizando, porque si dice Dios es un papá, pues un papá que nunca estuvo, pues si Dios se parece a mi papá, no quiero saber nada de él. Claro, yo por ejemplo, cuando yo llegué a los grupos de oración, a mí una de las cosas, yo siempre cuento mi testimonio, es que a mí me decían, ahora levante las manos y dígale a Dios que lo ame. Y yo decía, no, yo qué voy a decirle a Dios que lo amo si yo no, es más, yo ni siquiera creo, ¿sí? Porque mi experiencia inicial, yo antes renegaba de Dios y yo llegué a maldecir el nombre de Dios de una forma, pues, por todas las cosas que vivía tan difíciles. Entonces yo, inicialmente cuando yo entré, una de las cosas que choqué con la experiencia de la renuncia es que en los grupos le decían a uno, entonces vas a decirle a Dios que lo amo. Y yo decía, no, yo que voy a decir que lo amo, porque quería salir corriendo en esos momentos. Gracias a Dios no lo hice y seguí. Pero eso y los abrazos, yo siempre digo que como tenía tantos vacíos afectivos y digamos yo, después ya que lo he estudiado y lo he trabajado y lo trabajo en los retiros, es que yo descubrí que el rechazo, cuando uno es un hijo rechazado, uno rechaza el amor fundamental, el amor verdadero, el amor desinteresado. Uno lo rechaza y uno le hace daño a las personas que lo aman de verdad. Es una respuesta intuitiva. Como el alcoholismo. Como el alcoholismo. Entonces, porque uno se hace daño a sí mismo, como uno está fallando en ese mandamiento, amar a los demás como uno se ama. Uno no ama a nadie porque uno no se ama a uno mismo. Entonces uno rechaza todo y uno le hace daño a la gente. A veces la gente no entiende eso, pues que no es tanto el problema de la persona, sino es que la persona no tiene que dar, no tiene nada para dar. Y aprovecharé para decir esto, que cuando usted, doctor, nos dice que uno está mal por dentro, a veces nosotros los que estamos en este servicio de Dios fallamos, porque decimos, bueno, y si yo pude salir no, es que son vidas totalmente diferentes. Claro. Y lo que le sirvió a usted no le va a servir a todo el mundo. Por eso es tan hermoso el amor de Dios, que aunque es para todos, para cada persona es especial. Eso es una cosa importante lo que estás diciendo, Rafa, porque resulta que a veces nosotros decimos es que Dios a todos nos trata igual, todos somos iguales para Dios. No, desafortunadamente, o afortunadamente más bien, no todos somos iguales para Dios. Dios a todos nos trata distintos, es tan papá, tan personalizado su trato, que a uno, como dice el Evangelio, le dio 5, a otro le dio 4, a otro le dio 3, a otro le dio 2, a todos le dio 1. No a todos nos da lo mismo, no a todos nos usa para lo mismo. A unos los usa en un momentico, a otros los usa mucho tiempo. Y Dios tiene una misión para cada uno y un proceso para cada uno, y es totalmente distinto. Y eso a veces nos cuesta entenderlo porque nosotros quisiéramos como que nos tocara lo mismo que el otro, y resulta que no, y eso es una de las cosas que en el proceso con Dios uno tiene que aprender a hacer, es aceptar lo que a mí me corresponde aceptar de Dios. Ahora, ¿le gustaría saber más de ese tema? Solamente le pido un favor, ahí donde usted está viendo su transmisión, dele compartir para que más gente pueda aprovechar esto, porque tenemos un pueblo que está herido, que tiene vacíos, que tiene carencias, y que le va a buscar en Dios, pero a veces si nosotros no nos informamos un poquito, por querer hacer un bien podemos ser mucho más grande, peor. Por eso, qué bonito sería que usted al compartir, diga, mire, escuche, y tal vez ahí quiero dar un saludo a toda la gente que está llegando por primera vez esta noche. Muchísimas gracias. Esto tiene como un misterio, porque
por ejemplo, usted ve ahorita que hay 43 personas viéndonos, pero la gente que nos está transmitiendo, le está transmitiendo todos sus contactos, y es gente que, y tiene usted ni tengo yo. Sí, claro. Entonces, al final del programa, cuando nos vamos a ver, son 1000 personas, y dicen, pero sí, no, esa es la magia, esa es la gracia de este bendito espacio de la red. Muy bien, bueno, usted va a prestar su servicio, se le habla de Dios, empieza a ir a los grupos de oración. Cuando salgo de allí tuve una experiencia, y es que yo presté servicio en el año 91, soy primer contingente en 1991, como dicen en el ejército, primero el 1. Sí. Y allí yo presté servicio en Puerto Leguízamo, Putumayo, es una zona roja en Colombia, zona de guerra en esa época, y allí la guerrilla cada vez que nosotros salíamos nos bombardeaba o nos encerraban, bueno, nos atacaban todo el tiempo. Y tenía un compañero muy querido y una tarde él me estaba hablando, eran 3 de la tarde, me estaba hablando de sus sueños, de volver a su tierra, era paisa. Y de pronto a las 9 de la noche lo vi pasando en un ataúd y eso me golpeó el corazón muchísimo. Y yo dije, ahí como que empecé a entender que había algo más, porque eso me tocó muy, muy profundo el corazón. Y entonces yo dije, bueno, voy a salir de esto y voy a empezar a hacer algo con mi vida. Y empecé a buscar, digamos, cómo salir adelante. Yo no había estudiado, me presenté, validé el bachillerato, empecé a estudiar, pero seguí en la misma parranda. Y un día, yo trabajaba aquí en un almacén de cadena en Bogotá, y un día me volví a encontrar a este capitán, y él me dijo, usted necesita a Dios. Y él entonces me dijo, yo lo voy a llevar a un lugar el domingo. Entonces el domingo me encontré con él y me trajo al Minuto de Dios. Y ahí en el Minuto de Dios, no sé si te acuerdas que la parroquia acá era un círculo y en una parte tenía como una hondonadita, una especie de escalera, y en la parte de abajo estaba el Santísimo. Yo en esa época no sabía que era el Santísimo, pero él me trajo acá y yo sentí algo que me atraía y empecé a bajar y yo llegué a ese sitio. Y yo lo único que veía era que había como una ventanita y una cosa redondita allí. Y yo te puedo decir que por unos 6 meses yo empecé a venir todos los domingos a ese sitio y no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo puedo decir que a mí el que me atrajo, el que digamos empezó a hacer ese proceso de sanidad tan profundo fue de Dios mismo en el Santísimo. En la adoración eucarística, que yo no sabía que era Jesús sacramentado, sino simplemente sentía esa atracción y yo entraba ahí en ese proceso. Y luego pues ya entré en el proceso de conversión y yo digo que tuve como 2 momentos de conversión. Uno, que como que sí le dije que sí, pero seguía como en lo mismo. Y otro que ya definitivamente me tocó y ya yo dije, ya aquí ya no hay vuelta atrás y mi vida cambió y yo empecé a hacer un proceso de sanación, me reconcilié con mi mamá, con mis hermanos. Yo quisiera parar eso un momentico, mire, hay algo, mire, y yo quiero que entendamos, cuando Dios está haciendo ¿por qué lo digo? Mire, esta semana he recibido muchísimos correos, la gente incluso anoche eran las 2:30 de la noche y le estaba contestando a alguien. Miren, cuando Dios está haciendo un proceso, lo primero que Dios hace es empezar a sanar lo más cercano, es decir, en este caso, y es lo más doloroso. Por eso cuando usted me dice, no, es que no siento a Dios, vivo agarrado con todo el mundo, ahí es donde está el problema. Porque usted quiere una experiencia externa y Dios quiere hacer algo desde dentro, es decir, sanar el corazón, las emociones. Mire, hemos visto hasta la saciedad gente que va a nuestros eventos, a nuestros congresos, y solamente viene por imposición de manos y el momento de oración de sanación, pero interiormente rechazan la riqueza de tener a Dios en la vida, de hacer un proceso, de enamorarse, de conocerlo y sobre todo de sanar las heridas. Yo digo que Jesucristo es como el 11, porque inicia con uno, acaba con uno, o sea, nunca deja nada medio. Sí, claro, así es. Bueno, entonces, cuéntanos cómo fue ese momento de poderse encontrar con su mamá y poder tal vez darle un perdón que tal vez no se merecía, pero yo le digo a la gente, cuando usted le cueste perdonar a alguien, mire la historia de esa persona. Claro. Y ver que al final no fue un verdugo, sino fue otra víctima como nosotros.
sí, uno digamos que termina entendiendo que, yo terminé entendiendo que mi mamá pues fue una víctima más de las circunstancias, de una cultura, bueno, de muchas cosas. Yo empecé a, yo empecé a tener una experiencia, Rafa, con el Señor. Yo, digamos que, como te dije, yo tuve como dos momentos de conversión. Uno primero, que como que le dije que sí, pero quería seguir en lo mismo. Pero yo siempre digo, mira, después de eso comenzó una acosadera del Señor, pero que era que yo experimentaba su presencia y casi que yo puedo decir que, no puedo decir que lo veía audiblemente, pero yo sentía su presencia y yo sentía como un tormento, la persecutoria de Dios todo el tiempo. Hasta que un día yo le dije, mira Señor, ya no más, ya me ganaste. Yo recuerdo, yo vivía por acá en un barrio que se llama La Ciudadela con Subsidio y había como un potrerito y yo venía de la universidad tipo 9 de la noche y me boté de rodillas y le dije, ya no más. Y yo puedo decir, mira, yo le dije, no me joda más, ya me ganó, ¿qué quiere que haga? Le entrego mi vida, todo, no más. Y ahí eso se lo tomó en serio y Ahí Dios... simplemente dice, con lazos de amor, con cadenas de amor Sí, que atrae hacia mí. es una cosa, yo te puedo decir, yo me sentía atafagado, yo de verdad por Dios, hasta que me rendí, porque yo me resistí muchísimo, porque tenía mucho dolor en mi corazón, tenía mucho odio, tenía mucho rencor en mi corazón. Y bueno, ahí empezó un proceso. Yo empecé a aceptar al Señor y comencé a orar muchísimo. En las madrugadas me levantaba y yo ni siquiera me levantaba, sino que Él me levantaba y comenzaba a orar y a orar y a orar. Y ahí empecé pues un proceso que me llevó un día en un concierto. Vino en esa época Martín Valverde a un congreso aquí, a un encuentro aquí al Campín, y fuimos. Y yo pude llevar a mi mamá y en ese momento ahí me acerqué, pero yo tuve una pelea con Dios tremenda antes, porque yo le decía, Señor, comenzó el Señor a decir, tienes que perdonar a tu mamá. Pero que ella venga y me pida Pero perdón. yo le decía, pero no, pero si es que ella la que a mí me hizo mucho daño, si mira todo lo que me golpeaba y todo eso. Yo puedo decir, Rafa, que yo no lo digo por desagradar a mi madre, porque son circunstancias, pero yo los recuerdos que tengo, mi mamá se me paraba acá en el pecho y me daba con los tacones, eso era lo que yo recordaba de niño. El maltrato físico. El maltrato físico y que Dios me dijera tienes que ir a perdonar a tu mamá, para mí eso era lo más ofensivo, era de todo, yo me hervía todo. Y entonces viene la pregunta del Señor, ¿no? ¿Me amas? Yo le decía, sí, Señor, porque ya mi corazón ya estaba agarrado y ya no sentí, ya no podía dejarlo. Entonces ya cuando yo le decía, sí, Señor, yo te amo, entonces me decía, tienes que ir a pedirle perdón. Y yo me resistí mucho tiempo, hasta que un día fui y reuní a mi mamá y a mis hermanos y les pedí perdón, y bueno, y ahí vino un momento de reconciliación muy bonito. Y bueno, eso es como la gracia que Dios dio, y ya empezó un proceso de restauración. Pude estudiar, saqué mi primera carrera adelante como psicólogo, un poco difícil porque pues no había estudiado el bachillerato, sino que lo validé, y bueno, ahí uno de los vacíos en esa formación. Sí. Ya después el Señor me dio la posibilidad de conocer a mi esposa, nos casamos. Después yo antes de casarnos, llegamos a un acuerdo con mi esposa. Yo le dije, bueno, ella me dijo un día, ¿usted sí quiere algo serio conmigo? ¿Usted sí se va a casar? Y yo le dije, sí, pero yo necesito un proceso de sanación. Y yo le dije, yo me quiero casar contigo, pero si me esperas, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces ella dijo, listo. Alba Rocío fue la que pidió una mano. y yo le dije, yo creo que yo debo estar sano porque he sufrido mucho y yo me quiero casar para ser feliz. Y yo le dije eso y ella me dijo, listo, yo te espero. Me tardé, Rafa, 6 años, 6 meses, 15 días en ese proceso de sanación, cuando yo le dije, bueno, ya estoy listo, ahora sí. Pero en ese proceso de esos 6 años yo me dediqué a hacer retiros, a leer sobre sanidad interior, a tratarme, a hacer mi proceso, a ir a donde un sacerdote, a la confesión, a una cosa, a la otra, porque tenía muchas cosas en mi mente y mi corazón, mucho vacío, muchas cosas que Dios fue trabajando, fue transformando. Y bueno, pues para la gloria de Dios hoy yo tengo, puedo decir, un hogar muy feliz. Estamos en mi casa,
una casa que el Señor nos regaló, y bueno, y le estamos sirviendo a Él y a través de la comunidad y de sirviendo a los hermanos, y bueno, después de muchas cosas, porque esto, pues tú más que nadie sabes que este camino no es fácil para los que hemos sido llamados realmente por Dios, porque yo digo que hay unos que somos llamados y otros que se invitan. Unos que son enviados y otros que se empujan a sí mismos. Sí, y esto para los que nos llama Dios, la cosa no es tan fácil, porque siempre el discipulado implica la vida entera y implica el caminar de la cruz, que no es fácil, pero aquí vamos y en el nombre del Señor haciendo la obra de Dios. Bueno, miren lo bonito de todo esto. Bueno, yo creo que vamos a una cosa, terminamos hablando, ya empezamos el tema de sanación interior y aprovechemos pues para dar luces a la gente sobre esta bendita gracia, y más bien tratamos de hacer otro exclusivamente sobre la adoración, ¿vale? Vale. Bueno, ahora, cuando nosotros, Dios nos toca, yo creo que Dios usa con nosotros como un espejo, y es, mire, así está su vida. Sí, claro. Y obviamente la primera impresión no es agradable, porque es descubrir heridas, rencores, odios, nuestro pasado, y un pasado que en algunas áreas nos avergüenza, en otras áreas nos da tristeza, pero pues en otras nos da alegría, porque pues todo no es malo. Pero cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, lo primero que hay una confrontación con nuestro estilo de vida, con lo que hemos adquirido a nivel cultural, a nivel familiar. Llega un momento en que decimos que vamos demasiado cargados y Dios empieza a decir, bueno, más ligeros de equipaje. Sí, claro. Y entonces, bueno, a soltar ese odio, a soltar ese rencor. Entonces, Dios, y es un proceso de decantación, de ir soltando, de ir dejando. Bueno, yo tengo una teoría, no sé, a ver, para que me corrijan, ojalá no quede como un zapato aquí al aire. Doctor, mire, hay algo bien interesante. Cuando Dios nos toca el corazón, Dios nos da libertad y autoridad, Así es. ¿cierto? Así Entonces, la persona que perdona para mí, tiene el ministerio de liberación, claro. porque pudiendo condenar al otro, le regala el perdón. Todo el mundo normalmente guarda el rencor. La persona que tiene el don de liberación busca a aquella persona, como pasó con su mamá. Sí. Es decir, el primer proceso de liberación que Dios hace a nosotros es desde nosotros hacia los demás. Usted lo dijo muy bien, no esperar a que el otro venga, sino por mi libertad, por mi sanación integral, por mi proceso, por mi caminar, porque quiero ser feliz, así el otro no se merezca, yo quiero perdonar y yo quiero dejar a esa persona libre. Claro. Es que además eso está claro en el Evangelio. El Señor dice, oren y pidan por los que los persiguen, por los que los maldicen, por todos los enemigos. Nosotros tenemos que orar. Eso es, digamos, como que un punto importante. A veces nosotros no le damos importancia a eso, pero eso es supremamente importante. Pero yo quiero decirte, Rafa, que yo creo que hay dos cosas fundamentales, o tres cosas fundamentales que me gustaría mencionar acerca de la sanidad interior. Número uno, como en todo problema, si uno no reconoce que tiene un problema, Nunca lo va a tratar. nunca se va a tratar el problema. Yo creo que lo primero que yo tuve que hacer fue reconocer que yo era una persona enferma. Ahí es donde digo, Dios te pone el espejo. Claro. ¿Este soy yo? Sí. Y ¿Qué hacemos? yo creo que eso es una cosa difícil, porque el mundo te enseña a ser egoísta, orgulloso, prepotente, y uno piensa que eso está bien. Y yo fui una persona que, digamos, en medio de todos esos vacíos y toda esa falta de amor, pues como que traté de ir al otro lado, y era a través de la prepotencia, del orgullo, la vanidad, camuflar eso. Y eso no está bien, porque pues se hace uno mucho daño y le hace mucho daño a las demás personas. Entonces si uno no se acepta a sí mismo, si uno no acepta que uno tiene un problema, va a ser muy difícil. Número dos, uno tiene digamos, la obligación. Cuando ya uno entra en este camino, y tú lo sabes, Rafa, uno tiene que preocuparse por agradar a Dios, no a los hombres. Y en este camino de agradar a Dios, Dios nos dice que nosotros tenemos que perdonar. O sea, y yo creo que el perdón es tal vez la llave más importante Para la verdadera liberación. para la verdadera liberación y para tener una vida en bendición.
porque hay muchas personas que participan en comunidades, consagrados de todo, pero que su vida que no ven la bendición porque en su vida no hay perdón hacia sí, y una cosa fundamental es que el perdón primero me lo tengo que llevar yo mismo. Amén. Y yo tengo que dejar sentir ese perdón de Dios, es decir, debo dejar que Dios me perdone, porque a veces nosotros nos culpamos tanto, nos sentimos tan mal porque hemos sido tan malos que yo no merezco el perdón de Dios. No, usted sí merece el perdón de Dios y usted tiene que dejar que Dios lo perdone y recibir el perdón de Dios, porque si no, uno no va a tener la capacidad de perdonar a los demás. Solamente, y tú lo sabes que también lo has vivido, cuando uno experimenta esa misericordia de Dios, es que yo no puedo decir todo lo que yo hice, el mal que hice a tanta gente, pero cuando yo experimento que Dios, a pesar de todo eso, me dice, no importa todo eso, tú eres mi hijo y yo te perdono. Dios mío, eso por dentro, cuando uno está viendo eso, Rafa, eso a uno lo revienta por dentro. Le revienta como esas corazas y esas cosas que uno a veces se pone en el corazón para no sentir eso, lo revienta uno por dentro y empieza uno a cambiar. Y lo segundo es que uno definitivamente tiene que soltarse en el amor de Dios y dejarse amar. Yo te lo digo, creo que esas tres cosas, la aceptación, el perdón y el dejarse amar, es muy importante, porque yo lo experimenté desde mi realidad. Yo no me dejaba amar y para mí fue muy complicado, porque digamos, por ejemplo, con mis parejas anteriores fue muy difícil porque yo no me dejaba amar. Porque es que son dos heridos tratando de llevar una relación sana, es imposible. Oiga, muchísimas gracias a la gente que nos está compartiendo, me están diciendo que gracias a Dios estamos llegando a más personas, gracias a toda la gente que en este instante, desde su laptop, desde el computador, desde su tablet, desde su celular, le da a compartir para que esto que estamos meditando hoy llegue a muchas más personas. Bien, voy a aprovechar para saludar con mucho cariño al padre Arnulfo Abatía, que nos está viendo desde Nicaragua. Padre, Dios lo bendiga, y un saludo a todos los seminaristas que sé que algunos nos están viendo. Hay Lina María Fernández de la Comunidad Génesis. ¿Sí? Saludos. Hay otra persona que lo mandó a saludar, que muy querida por usted y por mí. ¿Sí? Doña Lucila de Céspedes. No puedo creer, sí. Lucila está viendo. Bueno, sí. Saludos, Lucila. Muy bien. También un saludo muy especial a tanta gente. Hoy tengo hartísima gente nueva. Muchísimas gracias. A Ludy Jiménez, la comadre, Dios la bendiga. A Lina Paola, allá en los Estados Unidos, Dios te guarde. Viviana Toro, Adriana Zúñiga. Hay muchísimas personas. Bueno, ¿qué les parece si en este momento usted, por favor, empieza a compartir? Veo los que no lo están haciendo, para que ahorita estos dos heridos en el corazón, yo le quiero contar algo. La gente que ha ido congresos conmigo me lo ha escuchado. Yo tengo una teoría, doctor. Filosóficamente, para que algo exista, primero toca pensarlo. Yo digo, bueno, si Dios nos hizo así, Él no es la excepción. Entonces, Dios, antes de hacer algo, primero lo pensó. Yo digo, bueno, Dios primero me pensó. Luego, para hacer algo hay que tener la iniciativa y el deseo de hacerlo. Entonces, yo quiero hacer esto, un trabajo, quiero graduarme, o sea, hay un deseo. Entonces, Dios me pensó, Dios me deseó. Y hay un momento cumbre. Y es cuando Dios nos hace. Entonces digo, estas realidades a mí, a nivel personal, me ayudan a sanar el corazón. Saber que mi papá y mi mamá, al igual que en su caso, no fuimos deseados, no fuimos planeados, pero en el pensamiento de Dios sí estábamos. Amén. No fuimos tal vez amados lo suficiente, o no se nos dio amor, pero en el corazón de Dios había, hay y habrá amor por nosotros. Y viene la parte más importante. Tal vez fuimos un accidente, pero fuimos un accidente provocado por la voluntad del amor y la gracia de Dios. Por eso existimos. Hay una cosa, Rafa, y yo lo entendí hace muchos años estudiando la vida de José en el Antiguo Testamento, sobre todo en el capítulo 50. La vida de José comienza desde el capítulo 34 en adelante, ustedes pueden leer en el Génesis, y es una experiencia muy fuerte también la de José. Es
sus hermanos lo venden, después de ser el hijo más amado de su padre, los hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Y allí tuvo que ser esclavo y después enviado a la cárcel y bueno, pasó momentos muy difíciles. 8 años en la cárcel. 8 años, pero después Dios lo levantó, después de un proceso que Dios hizo con él en la cárcel, porque Dios hace procesos con nosotros. Amén. Y el proceso de Dios es importante. Yo siempre digo que a veces el molino de Dios es un molino que es distinto a los otros molinos humanos, porque ese molino va más suave, pero el producto va a salir de calidad. Y la vida de José dice en el capítulo 50, cuando el papá muere y ellos ya están en Egipto, y los hermanos hacen una carta y le dicen, porque ellos tienen miedo de que José entonces ahora se vengue de ellos. Y ellos le dicen lo siguiente a José, le dicen, mira, tu padre ha muerto y él te mandó a decir, te dejó una cartica acá en la que dice que por favor no les hagas nada, no nos hagas nada, que nos perdones y que nos ayudes. Y José les dice una palabra muy hermosa, a mí me llega mucho al corazón, porque de alguna manera me siento reflejado y es lo que acabas de decir también. Dice José allí, aunque ustedes lo pensaron en hacerme mal, Dios lo pensó así y quiso actuar así para a través de mí salvar una nación, que fue salvar a Israel del hambre, ¿no? En esa época de hambruna. José llegó a ser, después de ser esclavo, llegó a ser el segundo hombre más importante en Egipto, el que manejaba la economía, el que manejaba todo. Una especie de primer ministro en un reino. Ajá, y allí en ese proceso, a través de esa postura, de esa posición, él pudo salvar a su padre y a su tribu. Y Dios obra de maneras muy distintas y humanamente nosotros no las entendemos. Y la recomendación que yo les haría es no racionalice tanto su experiencia con Dios, acéptela, vívala con amor, supere lo que tenga que superar, supere lo que tenga que superar, acepte el trato con Dios y yo le aseguro que Dios le va a bendecir y se va a glorificar grandemente. Así como José, Dios pensó, yo siempre lo digo, Dios nos pensó, como lo estaba diciendo Rafa ahorita, por ese pensamiento existimos. La humanidad, el ambiente, la familia de pronto quisieron otras cosas, pero Dios ya lo tenía todo diseñado y yo puedo decir, siempre lo digo cuando cuento mi testimonio, todas las cosas suceden para bien de los que aman. Uno en el momento cuando está viendo la crisis, para uno es lo más difícil, yo sé porque yo pasé hambrunas, yo pasé momentos de frío, de mucha soledad, de mucha tristeza, de no querer vivir. Esos momentos son duros, pero hay que saber aguantar, hay que saber llegar al final y la grandeza de Dios se va a glorificar, ¿cómo se diría? El premio de Dios es mucho mayor a todos esos sufrimientos y a todas esas angustias. Entonces, yo les diría que tengan mucho ánimo, que tengan mucha fortaleza, que Dios es nuestro Padre y nos ama. Y tengan la plena seguridad que Él quiere cosas buenas con nosotros. Dios quiere cosas buenas contigo, aunque ahorita no la entiendas, pero Dios tiene cosas hermosas contigo. Ahora hay algo interesante y es que esa escuela es difícil y esa escuela llama el sufrimiento. Sí. Y hay que pasar con lágrimas, con renuncia y con muerte. Claro. Pero luego, al final, cuando Dios va haciendo ese proyecto que dura toda la vida, y tú empiezas a ser instrumento de misión para los demás, para la gente que ha sufrido tal vez tanto o más que usted, y Dios a través de usted empieza a sanar de su corazón, uno empieza a decir, bendito sea Dios. Yo lo he dicho en muchas predicaciones, yo alabo y bendigo a Dios por el guerrillero que levantó el fusil y mató a mi mamá, porque ese día, a partir de ese momento, Dios se encargó de mí. Dios se encargó de mí y me cuidó de una manera especial. Hay mucha gente, y yo creo que eso lo experimento, hay momentos en que nos sentamos a orar y las lágrimas corren porque descubrimos que en ese momento tan doloroso realmente no estábamos solos, sino que Dios misteriosamente caminaba con nosotros. Tal vez éramos ciegos, tal vez éramos sordos, pero hoy en día cuando tenemos esa serenidad de mirar ya nuestro pasado sin dolor y mirarlo como una escuela de formación llamada sufrimiento, le decimos a Dios, gracias por tu paciencia. Claro, gracias por tu santo amor. Yo creo, mi hermano, que uno en este proceso uno no tiene como la claridad
de la realidad que uno está viviendo y de la realidad de Dios en nosotros. Pero yo sí creo que Dios tiene cosas impresionantemente hermosas para nosotros. Y tú estás diciendo una cosa que yo lo diría de la siguiente manera: la resurrección es posible solo después de la cruz. Y una vida nueva solo se consigue con muerte. La muerte, uno tiene necesariamente que morir. Y eso es una cosa, mire, sobre todo a esta gente, a este mundo que es un mundo tan egoísta, es un mundo tan materialista, no le gusta ese mensaje de la cruz, pero es necesario nosotros morir para poder tener una vida nueva y una vida en amor y en felicidad. Sí es posible, pero hay que morir. Yo les voy a dar un testimonio, la gente no sabe esto, lo voy a contar por primera vez. Miren, yo estaba viviendo un momento espectacular en México. Vengo por unos días, mi abuelo se infarta, y ese proyecto tuvo que pararse. Yo tenía que tomar una decisión: o sigo con mi abuelo o me voy a México y dejo a mi abuelo solo. Entonces yo le decía a Dios, tengo la oportunidad de cada noche salir y predicarle a 20 millones de personas, pero tengo un Señor que es mi abuelo, que sembró toda su vida en mí. Desde que yo tengo su razón se encargó haciendo lo que no le tocaba. ¿Cómo lo dejo solo? Y fue morir digamos, a ese proyecto, que es una cosa a nivel mundial. Pero, ¿y en qué momento, no? Al momento de predicar, ¿en qué momento le dices a la gente que hay que ser agradecido? ¿En qué momento, con qué autoridad le dices a la gente que hay que ser libre? ¿No? Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Sí, así es. Nadie la cierra. Y yo lo digo porque siento en mi corazón, hay gente que nos está viendo que está cuidando a su papá, a su mamá, a un enfermo. Usted dice, yo estoy malgastando mi vida. No. Dios está pasando por una escuela y en algún momento Dios te dará tu recompensa. Me encanta lo que dice en el Evangelio. De hecho salen los tres, pero dice en el Evangelio de San Marcos, y tú en San Mateo y en San Marcos, dice en el capítulo 6, y tu Padre que está allí te recompensará. Amén. Entonces, ¿estás llorando? No te preocupes. Eso me encanta eso, porque nuestro Señor es el Dios de los contrastes. Ustedes, los que lloran, alégrense, serán consolados. Mira, un ejemplo de eso que estás diciendo, mira, el trato, por ejemplo, que Dios tuvo con los apóstoles. Pedro un día le dice al Señor, pero Señor, ¿y por qué como que se queja diciéndole que por qué ama tanto a Juan? Me encanta la respuesta. Y le dice, ¿y a ti qué? Pues, tranquilo. La Dios habla, dice, ¿y a ti qué te importa? Sí. En colombiano diríamos, no seas ajo, ¿cierto? Sí, pero lo que no sabía Pedro es que Dios estaba amando a Juan, porque es que Juan Iba a ser el último. Iba a ser el último y el que iba a recibir la mayor cantidad de martirios. Entonces, mientras que Dios estaba abrazando a Juan, Dios estaba diciendo, Juanito, no sabes lo que te viene, no sabes la cantidad que vas a sufrir. Y Pedro, pues claro, Pedro cabeza y todo, pero pues pasó. Pero es que Dios a cada uno con la misión le da un trato diferente y un trato especial a cada uno en su llamado. Es muy importante entender eso. Mire, y hay algo muy bonito. Ante el dolor, yo tengo como un planteamiento, hay dos caminos: o doblegarse ante él, o ahí mismo sacar fuerza, y de ese dolor Dios nos da la fortaleza, la firmeza y la voluntad para salir adelante. Nunca hemos visto gente que llegue tan lejos como aquellos que les han dado duro desde pequeños. Es una fuerza de voluntad, es un talento, es una cosa tan grande. Ahora, llega el momento, en ese momento la presencia de Dios está invadiendo aquí la habitación, la oficina. Vamos a orar por usted. Hoy es el día para perdonar, hoy es el día para perdonar ese odio, para soltar ese rencor. Hoy es el día para ser realmente libres. Hoy es un día para hacer bendición. Sí, si tal vez la persona que nos ofendió no se merece el perdón, hágalo por amor a Dios. Suéltelo y sea libre. Yo creo con todo mi corazón que hay mucha gente que se le ha hecho oración de liberación y el demonio no se ha ido de su vida por una sola razón: porque esté agarrado a un rencor que la persona tiene en su vida. Tú sanas, tú perdonas y eres realmente libre. Usted me dice, Rafael, dime una razón por la cual perdonar. Esa, porque hay que ser libres, porque la vida es muy corta para vivir odiando. Y hay una cosa que yo quisiera hacer como visible, y es que a veces nosotros somos los que nos amarramos
a las cosas o a las personas. A veces la gente habla de cadenas, pero a veces no son cadenas, a veces son que nosotros tenemos a la persona atada, los apegos, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Soltar, liberar también. En psicología será cerrar ciclos. Exactamente, entonces uno creo que uno tiene que cerrar el ciclo sencillamente con el amor. Yo te amo, te dejo libre y declaro que en esta noche no me debes nada, yo no te debo nada, pero es una decisión. Muchas veces, a veces las personas me preguntan, y eso yo no siento decir eso. Pues así no lo sienta, dígalo, porque la palabra tiene poder y lo que usted dice se va a hacer en su corazón. Entonces no podemos esperar a sentirlo porque nosotros somos humanos. En nuestra carne, la naturaleza de la carne es que si me hicieron algo, pues yo me vengo. Que es el rencor, es el odio. No, yo tengo que moverme en el corazón y en el espíritu del Señor, porque el espíritu tiene una ley que es contraria a la carne, lo dice Pablo, ¿no? Mientras la carne tiene una ley que te lleva, que la ley el producto de esa ley es el pecado, el espíritu tiene una ley que es la ley de Dios, que es la santidad, que es el amor, que es la gracia, que es la bendición. Entonces yo tengo que decidir bajo cuál ley quiero vivir, y eso es una decisión que tomamos nosotros como seres humanos, y tal vez hoy también es importante que cada uno entienda eso. Toma una decisión, bajo qué quieres vivir, bajo la bendición o bajo el dolor y bajo el egoísmo, bajo el rencor. De hecho, lo encontramos en el libro de los Proverbios. Sí. Elige tú, tienes vida o muerte, bendición o maldición. De hecho también es en Deuteronomio. Elige tú y tu descendencia. Y en Josué dice, ¿no? Al capítulo 24, te entrego dos caminos, escoge a quién quieres servir, la bendición o la maldición. Bueno, vamos a devolver la canción en ese momento. Bueno, llegó el momento de orar. Este es el instante. Por favor, tomen su celular, pero yo quisiera invitarlo a que usted y yo podamos perdonar, sin importar. Mientras que usted hablaba, alguien escribió, hoy perdono a mi esposo. Amén. Y lo dejó libre. O sea, amén. Ahí está. Puedes ir a muchos eventos, pero hoy ahí en su casa es un lugar donde Dios puede dar la liberación. Hemos visto muchas cosas bellas en Dios, pero hoy Dios está para usted. Hoy la libertad está para usted. Está a una decisión, a un querer soltar, a un querer renunciar. Así es. El perdón es fundamental, y el perdón, yo insisto, recíbalo de Dios. Recíbalo primero usted de Dios. Recíbalo en esa gracia, en esa bendición que Dios le quiere dar. Dios es misericordioso y no importa lo que has hecho. Antes de convertirnos en verdugos nosotros de otras personas, nosotros tenemos que recibir y entender que somos nosotros los primeros que hemos hecho daño. Y desde ahí, desde ese reconocimiento, entonces podemos, y somos nosotros los primeros que hemos fallado, y somos nosotros los primeros que hemos intentado manipular las circunstancias, las situaciones, a las personas. Entonces, qué bueno que hoy nosotros podamos decirle a Dios que queremos aceptar ese perdón, que nos reconocemos pecadores, que nos reconocemos que hemos fallado, que nos reconocemos que somos los primeros y que hemos hecho el daño a otros y que necesitamos su perdón. Y en esa gracia, en ese perdón nosotros entonces podemos ya entender con más tranquilidad y sentir con más tranquilidad esa experiencia, ese refresco del Espíritu, esa gracia de Dios con la compañía de nuestra Madre Santísima. Yo creo que una cosa, Rafa, que yo sí quisiera recomendar es que, y a mí me sirvió muchísimo, yo desde muy pequeño tuve la presencia en mi vida de María Santísima. Y yo recuerdo de muy pequeño, yo iba a la vereda, a la parroquia de mi vereda, en el campo, vivíamos con mi abuelo, y yo veía siempre, me llamaba mucho siempre, yo veía la imagen de la Virgen que tiene el niño aquí cargado, y me llamaba mucho la atención como esa, sentía yo como si hubiera una relación ahí especial. Y yo creo que desde siempre mi Madre Santísima me cuidó, y yo creo que de alguna manera ella intervino en esta historia para que yo llegara a los pies de Jesús. Siempre tengo un cariño muy especial por ella, y les recomiendo acogerse a la intercesión de María.
a tomarla como mamá. Y cuando uno conoce ese amor materno, porque yo le digo a la gente, así como debemos tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, un encuentro con el Espíritu Santo, hay que tener un encuentro con ella. Claro. Y digamos, yo sé que por misericordia de Dios, yo tengo hermanos no católicos que me están viendo. Hay un muchacho que quiero mucho, él nunca ha sido católico. Y él me acompaña y él hace su santo rosario todos los días, porque él dice que cuando reza el rosario siente la compañía de ella. Amén. Entonces, ¿cómo me gustaría algún día poder tener el testimonio de él? Bueno, vamos en ese momento a empezar a mencionar. Teresita Espinosa dice: me perdono por mi pasado, mi pecado. Amén. Y soy libre, perdono y pido perdón. Qué bonito. Teresita Espinosa es un caso bien especial. Es de esas personas. Un día me dice, ¿le puedo decir papá? Es una mujer de familia, tiene sus hijos y todo, vive en Chicago. Y lo curioso es que en ese momento René nos está viendo. Ella tiene el celular en el centro y su familia está ahí escuchando la predicación. Ay, qué bendición. Un saludo a toda esa familia bella. Isabel Sánchez dice: soy libre de toda atadura del mal y de todo lo que me ata la crisis financiera y enfermedad. Dice Roda Rivera: gracias Padre por liberarnos. Beiba le pide a Dios poder soltar, sanar y tener un corazón libre. María Muñoz dice sí, que ella tiene a la Santísima Virgen María por mamita. Ese es el momento de clamar, de suplicar, de decirle a Dios que necesitamos que Él nos toque el corazón. Nos piden oración por la gente que está pasando tristeza. Cristian Trinidad nos dice: Rafa, dice, por el amor intenso que le tengo a mi Padre Dios, yo he perdonado a la persona que está y que es mi esposo, y pido por su conversión y liberación de todo daño o tristeza que ella tenga. Está orando por su esposo. Ahí yo quisiera invitar a todas las esposas a que hoy usted tenga un acto de misericordia. Quiten el título de su marido de porquería, borracho, infiel, de mal padre, y le ponga otro título, otro rótulo en su vida, y que sea un urgido, un necesitado de Dios. La persona que más daño nos ha hecho, hoy vamos a bendecirla con el perdón. Hoy vamos a bendecirla con la misericordia, la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros, tengámosla para con ellos. En este momento vamos a empezar a orar, vamos a oír la música, y ese es el momento, empiece a orar. La frase que vamos a usar es: Señor, sana mi corazón. Señor, sana mi corazón. Y usted empiece a orar. Ese es el momento, a todos desde su casa: Señor, sana mi corazón, y empieza a levantar sus manos. Vamos a empezar a orar por usted. Señor, en tu nombre, derrama, Señor, la fuerza, la gloria de tu Espíritu Santo en este momento. Señor, danos autoridad, danos amor, danos misericordia. En el nombre de Jesús, danos autoridad para reprender todo aquello que nos ata, que hemos ido adquiriendo durante toda nuestra vida y que hoy, por tu misericordia, tiene que irse, tiene que cortarse, Señor. Ven a sanar. Vamos en ese momento a orar por las heridas desde la infancia. Vamos, René. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en este momento pases tu mano sanadora, Señor. Desde el momento de la creación, Señor, desde el momento, Señor, en el que se une el óvulo con el espermatozoide, Señor. Toma esos 9 meses, Señor, en el vientre materno, cada mes, Señor, y pasa sanando, Padre, en este momento, pasa sanando, Señor, y pasa en cada mes limpiando, Jesús, todo lo que no sea tuyo, limpiando, Señor, a través de tu preciosa sangre, a través, Señor, de las aguas de nuestro bautismo, a través de los sacramentos, Señor, que hemos recibido, que en este momento esa gracia sacramental se una con la sangre de Cristo y fluya a través, Señor, de nuestro torrente, a través de nuestra vida espiritual, y nuestra vida sea desatada, liberada, sanada, Señor. Sana, Señor, del rechazo. Pronto hay personas que han vivido el rechazo y no lo han identificado, no saben que estaban sufriendo de esa herida. Pasa, Señor, en el nombre de Jesús, que no fueron amados, que no fueron valorados en sus casas, que que no fueron amadas, Padre, en el nombre de Jesús. Sana en este momento, Señor.
Pasa, Señor, en el momento del nacimiento, Jesús. Cuando estamos naciendo con personas con muchos miedos que han tenido en su vida, y ese miedo fue tomado en ese momento al nacer, de cambiar de un ambiente a otro. Padre, en este momento pasa sanando, Señor, todo miedo. Quita, Señor, todo miedo. Sana, Padre, todo miedo, en el nombre de Jesús. Y pasa en este momento, Padre, sanando del primer año de vida hasta el 5.º año, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y sana, Jesús, y sana, y libera, Señor. Sana, Padre, toda herida de abuso sexual, Señor, en el nombre de Jesús. Es necesario que perdones a ese hombre abusador, mujer. En el nombre de Jesús, perdónalo. Perdona a tu hermano, a tu padre, si fueron los que te abusaron. En el nombre de Cristo Jesús. Sana, Señor. Sana, Padre, toda necesidad física. Personas que tuvieron que aguantar mucha hambre en su niñez. Sana, Señor, esas ansiedades. Personas con muchas ansiedades en su vida porque de niño aguantaron mucha hambre y no saben cómo saciar esa ansiedad. En este momento Jesús está pasando y está sanando el corazón de una persona con mucha ansiedad. Yo veo a una persona en un apartamento, un edificio muy alto. Yo no conozco Nueva York, pero yo siento que es en Nueva York una persona que está viendo este momento, y en su niñez es una persona que camina de un lado para otro como un desespero interno, y el Señor está tocando su corazón, está tocando esa vida. Padre, sana poderosamente, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Rompe toda atadura, toda opresión del enemigo malo, Señor, en la vida de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Y limpia, Señor, esa infancia de toda ansiedad, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Pasa, Jesús, sanando. Ahora, Señor, toma de los 5 a los 10 años. Querido Jesús, tú me muestras, hay un caso muy especial de una persona que usted está arrodillada al lado de su cama, está de lado, está en posición fetal, el Señor está liberando. Mire, usted vivió una infancia tan pobre, y usted tiene esto, usted tiene dinero en una caja, y usted cada noche tiene que contar el dinero para sentir que no va a pasar la necesidad. Dios está sanando en este momento. Señor, sana todo rechazo por parte de mamá, especialmente aquellos que fueron criados y tenían varios hermanos, y se sentía que mamá tenía un preferido. Señor, aquellos que tuvieron que luchar por el amor de sus papás, que fueron castigados injustamente, Señor, sánanos en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay una persona, Dios me nombre, es Josefa, Dios te está hablando a ti, llegó el momento de sanar. Es más, Dios me muestra, no tuviste acceso cuando niña, ni siquiera una muñeca, pero hoy Dios está sanando esto. Recibe la gracia de Dios. Hay mucha gente que quebrantada, reciba la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios. Suelte las lágrimas que tengan que soltar y dice: Señor, soy libre, perdono. Sana, Jesús. Gracias, Jesús. Sana, Señor, el crecimiento, la pobreza en la que se vio, donde no había para un par de zapatos, donde no había para ropa, donde lo mejor era para los más pequeños. Señor, sana eso. Dios me muestra, y esto se ve muchísimo en México, personas que no pueden disfrutar su infancia porque tenían que cuidar a los más pequeños. Que en el nombre de Jesús Dios pueda sanar eso en este momento de su vida. Vamos a hablar ahora de los 10 a los 15 años. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos, Señor. Yo siento mucho personas que tienen sufrimiento y angustia porque vieron mucho maltrato del papá a la mamá, y en el corazón de esos hijos mucho resentimiento hacia el papá y hacia la mamá por aguantar. Padre, en el nombre de Jesús pasa sanando, y yo te invito para que perdones a tus padres en este momento, especialmente para que perdones a tu papá. En el nombre de Jesús pasa, Señor, sanando problemas de alcoholismo, en el nombre de Jesús, y consecuencias de alcoholismo, de violencia, todo espíritu de agresión, de ira, de violencia intrafamiliar, Señor, pasa en este momento sanando, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, pasa sanando en este momento. Sana, aquieta el corazón, Señor, tranquiliza, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy desatamos paz en tu corazón,
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre tu corazón. La paz del Señor sobre tu vida ahora, en el nombre precioso de Jesús. Pasa, Señor, sanando, liberando, obrando, Señor. Limpia, fortalece y restaura, Señor, el hogar de tus hijos, Señor. Familias disfuncionales, Señor, donde hay mucha violencia. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pasa sanando. Hay personas que ustedes huyeron de su casa, nunca más quisieron saber más de su familia. Ya tienes otra familia, hiciste tu vida, necesitas sanar tu corazón. Búscalos, búscalos. Levanta el teléfono, haz una llamada. Hay hijos que están perdonando a mamá y papá. Hoy o mañana temprano llama y di: yo recibo el perdón que Dios me da y te lo quiero dar a ti. Por favor, perdóname. Veo muchísima gente que tiene que sanar. Mire, libérate. Porque si tú tienes un corazón atado contra tu papá y tu mamá, nunca vas a ser ni un buen papá ni una buena mamá. Necesitas ser libre en este momento. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Bendito Señor. eres. Y oramos, Señor, de los 20 años hasta la edad que cada uno de los que nos está viendo tenga, hasta su edad actual, cada circunstancia de su vida, Señor, los noviazgos, matrimonios, la vida financiera, la vida sexual, pasa, Señor, sanando. Pasa, Jesús, ahora por la vida de cada hijo tuyo, Señor, y en el nombre precioso de Jesús. Pasa en este momento sanando, Señor. Hay muchas personas que se sienten demasiado solas, y yo siento una persona, hace rato lo estoy experimentando, una persona en un hotel muy sola, una tristeza muy profunda. Entrégale tu corazón al Señor en este momento y deja que Jesús te toque. Y estás sintiendo, has sentido en muchos momentos como una fuerza que te toca, pero te resistes. Y hoy es el día para que sueltes tu corazón. Deja que Dios obre, deja que Dios toque tu corazón. No lo razones, deja que Dios simplemente entre. Y en este momento allá, en ese lugar, Jesús pasa tu mano sanadora, liberando a este joven. Y puedes gritar y puedes sacar todas esas emociones de tu corazón y ser libre en el nombre precioso de Jesús. Pasa en este momento, Señor, obrando, liberando, sanando, restaurando, Señor. Porque la sanidad de Dios es restauración, la sanidad de Dios es liberación. Y también pasa, Señor, tu mano sanadora, Señor, sobre la economía de los que nos están viendo, Señor. En el nombre de Jesús. Hay personas, Señor, que han tenido las dificultades siempre, con muchas dificultades, trabajo, y no ven, Señor. Pero tú hoy estás liberando, especialmente una familia. Son 5 miembros de esa familia y les ha tocado muy duro económicamente, pero el Señor está pasando en este momento y está sanando tu economía en el nombre de Jesús. Y hay una persona joven que nos está viendo y le ha clamado al Señor por un trabajo, por un cambio de trabajo. Y el Señor está abriendo una puerta para un trabajo que ni siquiera se alcanza a imaginar, de muchísima bendición. Y Dios le va a bendecir con un trabajo superior al que estaba anhelando. Amén. Bendito sea, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo siento lo mismo en mi corazón. Hay personas que nos están viendo, usted nos está viendo por diferido. Reciba la gracia de Dios. Reciba la gracia de Dios. Voy a pedir el favor a todos los que nos están viendo, levanten sus manos. Vamos a pedirle a Dios, que es el mejor papá del mundo, que nos abrace. ¿Listo? Dispónganse, manos al cielo. Querido Dios, que en el nombre de tu Hijo Jesús yo te pido que abraces a Jesús, toca a Jesús. Querido Jesús, manifiesta tu amor y tu bondad en ellos. En el nombre de Jesús, ahí está, reciba la gracia de Dios, ahí está, recíbalo es para usted.
Reciba la gracia de Dios, Señor. Ámalos. Este es tu momento, papito Dios. Ámalos con toda tu intensidad, con toda tu fuerza, Señor. Llénalos de ti. Llénalos de ti. Ahora usted que está sintiendo ese abrazo de Dios, póngase en pie y empiece a decir: bendito sea Dios, te alabamos, te glorificamos, te exalzamos, y empiece a alabar en este momento. Bendito eres, Señor, gracias. Yo escucho gritos, es decir, demonios que están yendo a la gente. Recibe ese abrazo liberador de Jesús. Gracias, Jesús, bendito eres, Señor. Alabado, alabe a Dios con su voz. Bendiga a Dios, no importa que lo esté viendo otro. Usted alabe a Dios por lo que le está haciendo en su vida. Gracias, Jesús, gloria. Gloria a tu nombre, por tu presencia, por tu gracia. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito eres, Santo Jesús. eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Tome su lugar, por favor. El último mensaje que vamos a escribir es: soy hijo de Dios. Empieza a escribirlo en este momento. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y vamos a empezar a mandar en sus corazones en alabanza esos últimos 5 minutos, que sean agradeciendo a Dios por todo lo que está haciendo, realizando. Soy hijo de Dios. Empieza a enviarlo a partir de este momento. Hay 55 personas viéndonos, hay 60,000 personas ahí. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Gracias, 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 Señor. Mande sus corazones. Soy hijo de Dios, alabe, bendiga a Dios, bendiga a Dios. Yo sé que algunos se sentaron llorando a ver el programa, ahora sienten paz, sienten alegría. Ahí está la gracia de Dios. Amén. Dios los bendiga muchísimo. Siga creyendo. Le dice la carta a los hebreos: quien se acerque a Dios ha de acercarse creyendo que Dios existe y que Dios le quiere bendecir. Dios no solamente existe, es real, está vivo y anhela bendecirnos, anhela glorificarse en nosotros. Así que ábrale su corazón en esta noche y recíbalo en su casa. Deje que Él entre a ser parte de su hogar. Amén. Ahí están. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Gracias a la gente que está llegando, porque algunos están llegando a su casa hasta ahora. Porque en Los Ángeles, en este momento son las 8 de la noche. Aquí ya son las 10. En Nicaragua son las 9. Gracias a todos. Todos. Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Escríbalo. Quédese con eso en su corazón. Somos sus hijos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Enviamos un saludo especial mientras que damos un par de minutos para que envíen un saludo a todos los sembradores de la palabra. Bueno, pues a todos los sembradores un saludo especial y que el Señor los esté bendiciendo. Gracias por esa intercesión, porque sé que todos estamos orando, preparándonos para el shofar. Aquí veo que Natalia se unió al grupo. Un saludo a Natalia, que está en Panamá, creo, en este momento. Que Dios te bendiga muchísimo. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, de las familias, de la comunidad que nos están viendo, pues un saludo muy especial. Y a todos los amigos que nos han enviado saludos también. Que el Señor les bendiga inmensamente. Muy bien, un minuto más. Manden sus corazones para Dios. Mándenos hoy en acción de gracias. Yo ahí mando el mío. Ahí va el mío. Aquí yo mando el mío también. Sí, ahí están. Me encanta. Esta es la parte que más me gusta, porque cada corazoncito es una alabanza para Dios. No se vaya, no se desconecte, por favor, sin escribir soy hijo de Dios. Acuérdese que esa sea la palabra, el rema de esta noche para su corazón. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Usted va a salir del problema que tiene porque es un hijo, una hija de Dios. Ánimo, no se me derrumbe. Échale ganas, Dios mexicano, échale enjundia. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos tiene para cosas mucho más grandes. Somos hijos de Dios. Muchísimas gracias. Bueno, el favor de siempre, por favor, ahorita apenas termine el programa, compártanlo. Lo segundo es, por favor, no nos suelte de la oración. Nos quedamos con el tema pendiente de la adoración, pero creo en mi espíritu que es lo que Dios tenía. Estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho. ¿Qué quisiera decirle a la gente ya para despedirse? Que a pesar de todas las cosas, hay que mantenernos firmes en nuestra fe. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas doctrinas y muchas falsedades y muchas cosas. Que no perdamos los principios, que esta es una sociedad que se está acabando por la falta de principios de moral cristiana, y que tenemos que volver otra vez a nuestra fuente, a nuestra fe,
y que Dios les bendiga muchísimo, que tengan fuerza y ánimo, que Dios nos bendice, Dios te quiere bendecir. Yo quisiera simplemente terminar diciéndote, cree que Dios te quiere bendecir, porque de verdad yo sé que Dios te quiere bendecir, te quiere amar, te quiere sanar, quiere que seas feliz, infinitamente feliz. Así que mucho ánimo y, como decía Rafa, échele ganas. Yo quiero enviar un saludo muy especial a mi hijado y decirle que Dios lo va a levantar, que vamos a esperar lo mejor, que algo muy grande sacará Dios de todo esto, hijado. Y yo sueño, algún día lo voy a ver parado en una tarima predicando, lleno del poder de Dios, contando que en el peor momento de su vida Dios sacó lo mejor de su corazón para usted. Muchísimas gracias. Recordemos, por favor, acá el programa, compártalo. Número 2, ore por nosotros. Y el número 3, por favor, no olvide visitar el canal en YouTube. Ahí mañana ustedes van a ver una invitación que vamos a tener para el Chofat, que es un evento de adoración que va a estar 2 días. No les cuento más para que mañana tengan idea. Bueno, ¿qué es eso? Mañana ahí en el perfil va a aparecer toda la información. René, muchísimas gracias. A ti, Rafa. Ha sido una bendición, conózcanlo. Qué rico sobre todo conocer un psicólogo católico, que eso es bien raro. Es una alegría, es una bendición. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo, se les quiere, oramos uno por otro. O alguien me preguntaba, Rafael, ¿y usted por qué tiene ese escudo de amigo en oración? Las razones están, nunca lo he contado. Cuando a mí me encantan todas las películas épicas y hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Los romanos, incluso los troyanos, ellos tenían, cada uno tenía un escudo que siempre iba en la mano izquierda. Cuando ellos querían avanzar, todos juntaban. Enviamos un saludo a doña Anita Laguna, que nos está viendo. Sí. Anita, Dios te bendiga. Ahí están los frutos de toda su vida de servicio, Anita Laguna. Ahí estamos. Aquí están los nietos, Anita. Sí, ahí estamos. Es una bendición y me alegro que estás mejor de salud. Entonces ellos juntaban escudo con escudo. Es decir, yo protejo al otro y el otro me protege a mí. Digo que así debe ser la oración, que amigo en oración debe ser eso. Nosotros oramos por ustedes, ustedes oran por nosotros. Entonces, yo te cuido en oración, tú me cuidas en oración. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias a toda la gente. Los que no alcanzaron a ver el programa, no se preocupe, véanlo. Está muy interesante. Vamos a subirlo a YouTube. Muchísimas gracias. Que Dios y la Virgen María la acompañe. Terminemos diciendo a la Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Un abrazo, Dios les bendiga. Chao. Ahí están pendientes. Por favor, acostúmbrense a la forma que se están ahora enviando las invitaciones. Simplemente, próximo evento, ahí va a salir el día para que nos vamos a reunir en este evento que se llama Amigos en Oración. Feliz Dios noche. los bendiga, chao.